La Iglesia Bíblica Guardianes de la Palabra presenta su devocional de hoy. Nuestra meditación de hoy se basa en el libro de los Proverbios, de su capítulo 15, los versículos 1 y 2, y del 31 al 33, los cuales leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. La lengua de los sabios hace que el conocimiento sea atractivo, pero la boca de un necio escupe tonterías. Si escuchas la crítica constructiva, te sentirás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. El temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Así nos ha hablado hoy nuestro amoroso Padre Celestial. Y hoy nuestro Padre se para frente a nosotros con un trocito de su Santa Escritura, la cual tiene que guiarnos a reflexionar en nuestra manera de reaccionar y evaluar las palabras que salen de nuestra boca. Bien nos dice hoy nuestro Dios que no podemos controlar lo que los demás hagan o digan en contra o a favor de nosotros, pero sí podemos controlar la manera como tú y yo reaccionamos a los estímulos que provienen de los demás. De aquí que sea importante que tú y yo entendamos y asumamos de una vez y para siempre el mandato de Cristo cuando nos invita a ser mansos y humildes como Él, porque la mansedumbre calmará nuestro espíritu, nos dará tiempo para pensar. Por eso debemos ser rápidos para escuchar, atentos para escuchar, pero lentos para responder, lentos para airarnos. Esto permitirá que tú y yo, sin importar cómo reaccionen los demás en contra nuestra, sin importar las palabras que los otros pronuncien a favor o en contra nuestra, tú y yo nos aceleremos a responder y en la mayoría de los casos caigamos en la trampa de dar rienda suelta a nuestra ira, la cual utilizará nuestra lengua para herir a nuestro prójimo y por lo tanto quebrantar el mandato de Cristo de amar al otro como si fuera a mí mismo. Nuestro Padre nos enseña que debemos estar atentos a la crítica constructiva, porque eso nos ayudará a mejorar prácticas que a lo mejor no son correctas en nuestra vida. También nos dice el Padre que debemos estar atentos a escuchar las palabras sabias, las palabras que disciplinan nuestra manera de actuar, nuestra forma de vivir. Por eso tú y yo necesitamos escuchar a personas sabias, personas íntegras, personas que han sido transformadas y edificadas en la palabra de Dios, las cuales el Padre utilizará para hablar a nuestro corazón. Y más importante aún, tú y yo necesitamos escuchar la voz de Dios en su palabra. Por eso debemos ir a la Biblia cada día. Por eso necesitamos meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Y a la hora de reaccionar, reaccionaremos como si fuera Cristo quien estuviera en nuestro lugar. Porque cuando tú y yo nos hacemos humildes, nos hacemos mansos, nos hacemos dóciles a la voz del Espíritu, entonces disfrutaremos de la honra que proviene de actuar con humildad, como bien dice el versículo 33. Pero para eso necesitamos recibir la sabiduría que procede de Dios. Necesitamos ser esa esponja que absorbe
todo lo que Dios nos dice a través de su palabra, siendo mansos y humildes, temerosos de Dios, para dejarnos instruir, corregir, dirigir, disciplinar incluso, por el poder de su palabra. Así que hoy es un buen día para comenzar a cultivar la mansedumbre, la humildad y la paciencia, de modo que no nos dejemos provocar por los demás. Por eso vemos tanta violencia en este mundo, porque somos muy reactivos, y como estamos llenos de estrés, de ira, de dolor, de preocupación, de resentimiento, al más mínimo estímulo, reaccionamos con ira y dañando a nuestro prójimo. Y no es a eso al que Jesús nos manda. Jesús nos manda a imitarlo a Él, quien, aun siendo negado, golpeado, maltratado, incluso dando muerte vil en una cruz a nuestro Señor y Salvador, Él en la cruz solo oraba: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo ejemplo el que nuestro Señor nos da. Veamos al prójimo como a un esclavo del pecado, que en ese momento no tiene conciencia de lo que hace. Tal vez tu reacción mansa, humilde, amorosa y misericordiosa será el poderoso recurso que Dios utilizará para llamar su atención a reflexionar en su equivocada manera de hablar y de actuar. Padre amado, te damos gracias porque un día más hablas a nuestra mente y a nuestro corazón. Propicio es darte gracias por llamar nuestra atención a evaluar la forma en cómo actuamos y cómo hablamos. Te pedimos que llenes nuestro ser del poder de tu Espíritu para que podamos ser mansos y humildes, lentos para reaccionar, a fin de que tú tengas oportunidad de manifestarte a través de nosotros. Ayúdanos a hablar y actuar conforme al ejemplo de Cristo, para darte siempre honra y gloria a ti, único Dios verdadero. Te pedimos todo esto, Dios de amor, al tiempo que te adoramos y te damos gracias. Gracias, Padre, por tu amor y por tu paciencia. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.